Mis amados hermanos, pasa a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Aleluya. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Dice así: y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los 7 significados del Espíritu Santo. Los 7 significados del Espíritu Santo en nuestro tema de hoy. Y bueno, pues nuestra lectura ya la tuvimos aquí en Mateo 28, 18 al 20, que dice, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, pues nuestro tema es los 7 significados del Espíritu Santo, basado en este versículo 19, donde dice, por tanto, id de doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí se mencionan los 3 seres divinos más importantes que hay, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a enfocar en este que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el primer significado del Espíritu Santo es uno de los 3 seres divinos principales mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, uno de los 3 seres divinos. Entonces, pues es el tercero que menciona, el Espíritu Santo. Y este es el primer significado.
se refiere al Espíritu Santo, a uno, como dice aquí esta definición, uno de los tres seres divinos más importantes que hay, que son, bueno, es el Espíritu Santo. Uno de los tres seres divinos. Bueno, esto es para aclarar lo que pues se dice muchas veces. Bueno, muchos piensan que tiene un solo significado, que cuando se refiere al Espíritu Santo, se refiere pues nada más a una sola cosa. No, son 7 significados, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en este caso, se refiere a una de las 3 personas, uno de los 3 seres divinos más importantes que hay, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces son seres divinos, los 3, los seres divinos más importantes. Bueno, y como digo, esto se hace para explicar, por ejemplo, otras ideas que hay que dicen que es una fuerza activa, dicen algunos, y bueno, hay varias versiones. Pero este es el primero, uno de los 3 seres divinos más importantes que hay, que menciona nuestro Señor Jesucristo, ya lo leímos. Y este ser divino, el Espíritu Santo, también se le llama el Consolador. Nuestro Señor Jesucristo le llamó así, el Consolador. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Versículo 15, Juan 14, 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Repito el versículo, 15 y 16, si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ya les había enviado un Consolador. Y dice, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Se refiere al Espíritu Santo, uno de los 3 seres divinos más importantes que hay, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, y también se le llama el Espíritu de verdad. Aquí en el versículo 17 también se le llama el Espíritu de verdad. Leo el 17, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. A este mismo ser divino se le llama también el Espíritu de verdad, o en otras palabras, el Espíritu verdadero. Bueno, y también en aquí mismo donde estamos, Juan 14, pero ahora versículo 20,
25 y 26. Dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho, refiriéndose nuevamente a uno de los tres seres divinos más importantes que hay, al Espíritu Santo. Y aquí mismo en el capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 26, se sigue refiriendo al mismo Espíritu Santo, Consolador. Juan 15, 26, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le llama al Espíritu Santo Consolador, el Consolador. Sí, porque cuando les anunció que se iba a ir, que tenía que irse al cielo otra vez, pues se entristecieron y entonces les dice, les voy a mandar al Espíritu Santo Consolador. Bueno, enviado por el Padre y por el Hijo de Dios. Bueno, y también aquí mismo en Juan capítulo 16 y versículo 7, bueno, desde el versículo 5, mas ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y el Consolador, el que viene a quitarles esa tristeza que menciona el versículo 6, antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Claro, se pusieron tristes, pues ya estaban muy encariñados con el Señor y estaban tristes, pero versículo 7, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Todo está dentro de un plan, que cuando regresara nuestro Señor Jesucristo al cielo, entonces sería enviado el Espíritu Santo. Por eso dice, si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, ¿no? Porque pues tiene que cumplirse el plan de acuerdo como fue trazado por nuestro Padre Celestial. Y también aquí en el versículo 12, donde estamos, Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Bien, entonces, pues, el Espíritu Santo vendría. Y claro, ya había venido muchas veces
antes, pero esta vez vendría para quedarse el Espíritu Santo Consolador. Y ya sabemos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo reposó sobre él. El Espíritu Santo reposó sobre él en forma corporal, como de paloma. Y siempre le acompañó. Bueno, vamos a ver también en Libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Seguimos viendo al Espíritu Santo Consolador que vino a sustituir temporalmente a nuestro Señor Jesucristo y estará con nosotros hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Entonces, al irse, nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará con nosotros hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nunca vamos a estar solos, ¿verdad? Porque cuando se fue, envió al Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Repito el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. El Espíritu Santo, uno de los tres seres divinos más importantes que hay, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, no fue el Padre Celestial, no fue el Hijo de Dios, fue el Espíritu Santo. Bien, estamos viendo este primer significado del Espíritu Santo. Y también, aquí mismo, sigo leyendo para no perder la hilación. Versículo, leí el 29, ahora el 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Hasta ahí nada más. Repito el versículo 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo,
el primer significado del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo Consolador, que también se llama Espíritu de verdad. Y pasamos al capítulo 10 de aquí mismo de los Hechos. Hechos capítulo 10. Y bueno, voy a leer desde el 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto los ojos en él, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de habérselo contado todos los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, llegaron cerca de la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí que sería la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le dio instrucciones al apóstol Pedro de lo que tenía que hacer. Repito el versículo 19. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí está el Espíritu Santo en acción, dándole instrucciones al apóstol Pedro. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al capítulo 16 de aquí mismo, libro de los Hechos. Estamos viendo el primer significado del Espíritu Santo, que es uno de los 3 seres divinos más importantes que hay, mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a Hechos capítulo 16, versículo 5 en adelante. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Aquí está el Espíritu Santo dirigiendo la obra de evangelización, donde no debían ir, donde sí, donde no. Bueno, el Espíritu Santo es el primer significado del Espíritu Santo. Bueno, también se le llama Espíritu de Santidad. Vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Aquí se le llama Espíritu de santidad. Bueno, se puede decir que es lo mismo, ¿verdad? Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Bueno, qué bueno. También vamos a verlo, como decía, en acción en 1 Corintios capítulo 12, al Espíritu Santo. 1 Corintios. Los que no encuentren pronto la cita, no se preocupen, nada más cierre su Biblia y escuche con atención y va a ver que sí le entiende bien. 1 Corintios 12, 1. Aquí vemos al Espíritu Santo en acción. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es el Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo, uno de los tres seres divinos más importantes que hay, mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Otra vez versículo 4, pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho del Espíritu Santo. Todo esto que estamos viendo es el primer significado del Espíritu Santo, que es uno de los tres seres divinos más importantes que hay, mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Repito, versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, todo por el Espíritu Santo. Versículo 10, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Es según su voluntad el Espíritu Santo Consolador. Bueno, además el Espíritu Santo nos aconseja también. Vamos a ver esto en Carta del Apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación. Y dije siempre, divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Repito el versículo 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, es decir, la voz de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, de la tentación en el desierto. Bueno, también nos consuela, bueno, pues es consolador por excelencia. En Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
o sea, el Espíritu Santo, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Gran consolación nos da el Espíritu Santo. Yo creo que todos hemos pasado por estas situaciones de perder a un ser querido. Bueno, pues dice el Espíritu Santo que son bienaventurados. Repito, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. De todos los que mueren, hay dos clases. Unos son los que mueren en pecado y otros son los que mueren en la fe de Cristo Jesús. Los que mueren en pecado, pues, esos no son bienaventurados. Eso es lo peor que le puede suceder a alguien, morir en pecado, porque nunca más podrá librarse de sus pecados. Ya no tendrá más oportunidad. Pero los que mueren en el Señor, bienaventurados, porque se puede decir ya lograron entrar al plan de Dios, estar en el plan de Dios. Bueno, vamos a ver también en Apocalipsis 22, Apocalipsis 22. Versículo 17, el Espíritu Santo hace esta invitación. Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Invitación por el Espíritu Santo. Invita a todos los que quieran beber del agua de la vida gratuitamente. Bueno, hasta aquí el primer significado y pasamos al significado número 2 del Espíritu Santo. Bueno, este significado del Espíritu Santo, el segundo significado, es muy diferente del primer significado. Entonces, los que creen que se refiere a una sola cosa, pues ahí es donde entran en problemas, porque pues son dos significados completamente diferentes. No es el mismo que el anterior que ya leímos. Este significado se puede definir apropiadamente como el poder del Espíritu Santo o la fuerza del Espíritu Santo o la virtud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le llamó la virtud del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo decir el Espíritu Santo que decir la virtud del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Hechos 1. Hechos 1. Versículo 6. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra.
Repito el versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el segundo significado del Espíritu Santo. Es la virtud del Espíritu Santo, o la fuerza del Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo. Pero no lo vayan a confundir con el primer significado que ya vimos, porque en el primer significado es la persona del Espíritu Santo, como un ser divino. Uno de los tres seres divinos principales, no, ese fue el primer significado. Pero ahora no es un ser divino, ahora es el poder del Espíritu Santo, o la virtud del Espíritu Santo, o la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí podríamos parafrasear este versículo 8 de esta manera: mas recibiréis el poder del Espíritu Santo, o recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver otro versículo donde nuestro Señor Jesucristo le llama también potencia de lo alto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, y versículo 44 en adelante. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Estoy en Lucas 24, 46. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ese es el segundo significado del Espíritu Santo, como poder, el poder del Espíritu Santo, o la virtud del Espíritu Santo. Aquí es la potencia del Espíritu Santo. Bueno, este significado es impersonal. El primer significado fue personal. Este significado es impersonal, no es personal. Bien, vamos a ver también que el apóstol Pablo también le llama al Espíritu Santo la virtud del Espíritu Santo. Vamos a verlo en la carta a los Romanos, capítulo 15, y versículo, ahorita les digo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15. Versículo 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo, sino por la virtud del Espíritu Santo. Bien, entonces, vamos a diferenciar bien estos dos primeros significados. A ver, vamos con el primer significado, ejemplificándolos. En el primer significado, nuestro Señor Jesucristo recibió
primeramente el Espíritu Santo, primer significado, y después recibió el Espíritu Santo, segundo significado. A ver, vamos a verlo. Primeramente, cuando recibe el Espíritu Santo del primer significado, en Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo en su primer significado, como uno de los tres seres divinos mencionados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, aquí recibe el Espíritu Santo, al Espíritu Santo Consolador, primer significado. Ahora vamos a ver cuando recibe el Espíritu Santo en su segundo significado, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, este versículo versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, para no leer todo, vamos a pasar hasta el versículo 14, cuando regresa del desierto. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Cuando regresa del desierto, ahora viene con la virtud del Espíritu Santo, segundo significado. Cuando fue bautizado, recibió el Espíritu Santo en su primer significado. Y en el desierto, en los 40 días que estuvo allá siendo tentado, recibió el Espíritu Santo en su segundo significado, es decir, el poder del Espíritu Santo, es decir, la virtud del Espíritu Santo, o la potencia de lo alto. Bueno, así como nuestro Señor Jesucristo recibió primero el Espíritu Santo y después el poder del Espíritu Santo, igual los apóstoles primeramente recibieron el Espíritu Santo en su primer significado, después recibieron el Espíritu Santo en su segundo significado. Vamos a ver cuando reciben el Espíritu Santo en su primer significado, en el Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y versículo 21 en adelante. Juan 20, 21. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieres serán retenidos. Hasta ahí nada más. Repito el versículo 22. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Aquí les imparte el Espíritu Santo en su primer significado, que es uno de los tres seres divinos más importantes que hay, bueno, mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuando reciben el Espíritu Santo en su segundo significado, que es el poder del Espíritu Santo, o la virtud del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez desde el versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, sino la virtud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo habían recibido,
cuando sopló sobre ellos. Ahora recibirían la virtud del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces, vamos a ver brevemente un poco más acerca de este segundo significado del Espíritu Santo. Vamos a ver, bueno, aquí mismo en el capítulo 2 de los Hechos 2.1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Segundo significado, es decir, fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, de la virtud del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo lo habían recibido desde antes, ahora reciben la virtud del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver también Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Segundo significado, tanto el versículo 3 como en toda esta lectura, todo este capítulo, porque sigue hablando del Espíritu Santo, pero es segundo significado, que es el poder del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo, la potencia de lo alto. Bien, entonces pasamos al tercer significado del Espíritu Santo. El tercer significado del Espíritu Santo es también uno de los 3 seres divinos principales, o sea, parecido al primer significado. Uno de los 3 seres divinos principales mencionado por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la variante, aquí está la variante, lo que lo hace distinto, con la variante de que a veces se le llama Espíritu de Dios, o a veces se le llama Espíritu de Jehová. En otras palabras, es el Espíritu Santo colaborando con el Padre Celestial. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Al Espíritu Santo en acción, pero colaborando con el Padre Celestial. Entonces, eso lo hace diferente a los otros 2 significados. Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Es el mismo significado del Espíritu Santo, consolador, que vimos en el primer punto, pero en esta ocasión
La variante es que está colaborando con el Padre Celestial. Eso es lo que lo hace diferente. También vamos a verlo en el libro de Job, capítulo 33. Job, capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Es parecido al significado, al primero, que es el mismo Espíritu Santo Consolador, pero colaborando con el Padre Celestial. Aquí está colaborando en la creación. En Génesis lo vimos colaborando en la creación de los cielos y de la tierra. Y aquí está colaborando con el Padre Celestial en la creación del hombre. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Bueno, vamos a ver también en primer libro de Samuel, capítulo 16, estamos viendo el tercer significado del Espíritu Santo. Es parecido al significado número 1, con la variante de que en estos casos del significado número 3 está siempre colaborando con el Padre Celestial. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 13, cuando es ungido David. Primero de Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Es como digo, parecido al primer significado, pero con la variante de que, con la diferencia de que está colaborando con el Padre Celestial. También segundo de Samuel, capítulo 23, segundo de Samuel 23. Versículo 1 y 2. Segundo de Samuel 23, 1 y 2, estas son las postreras palabras de David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Espíritu de Jehová se refiere al mismo Espíritu Santo Consolador, colaborando con el Padre Celestial. Bueno, ese es el tercer significado. Hay por aquí otro texto, déjenme ver. Así, Job capítulo 26. Job capítulo 26. Estamos viendo el tercer significado del Espíritu Santo. Versículo 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. Su espíritu, o sea, de Dios, el Espíritu de Dios,
adornó los cielos. Es el mismo Espíritu Santo Consolador, colaborando con el Padre Celestial. Entonces, siempre que está colaborando con el Padre Celestial, se le llama Espíritu de Dios. Así como vamos a ver más adelante, que cuando colabora con nuestro Señor Jesucristo, pues se llama Espíritu de Jesucristo. Pero ahí te estamos viendo este tercer significado, no nos adelantemos. Bueno, entonces fue el Espíritu Santo el que adornó los cielos, el Espíritu Santo Consolador, que es uno de los tres seres divinos más importantes mencionados por nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a ver otro caso. Isaías 61. Versículo 1. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. El Espíritu del Señor Jehová es el mismo tercer significado, es el mismo Espíritu Santo Consolador, colaborando con el Padre Celestial, por eso se le llama el Espíritu del Señor Jehová. Bien, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 10 en adelante. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo colaborando con el Padre Celestial. Bueno, ese es el tercer significado del Espíritu Santo. Vamos a pasar al cuarto significado del Espíritu Santo. Bueno, aunque se le llama igual, no es el mismo que el tercero. Este significado se puede definir apropiadamente como el poder de Dios, o la virtud de Dios, o la fuerza de Dios. Vamos a verlo en libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. En versículo 1. En adelante. Éxodo 31, 1 en adelante. Estamos en el cuarto significado del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri de la tribu de Judá, y lo he henchido de Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Cuarto significado. Y lo he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. El Espíritu de Dios es, el cuarto significado, el poder de Dios, o la virtud de Dios, o la fuerza de Dios. Bueno, vamos a verlo también en Éxodo 35. Éxodo 35.
Versículo 30 y 31. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios. Entonces, podemos parafrasearlo así: lo ha henchido de poder de Dios, o lo ha henchido de la virtud de Dios. No es el mismo uno de los tres seres divinos, no, eso no, sino que es el poder de Dios o la virtud de Dios. A ver, vamos a verlo un poco más claro en Números capítulo 11, Números 11. Libro de los Números, capítulo 11. Versículo 16. Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 25, aquí mismo, versículo 25, vamos a saltar hasta el versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Es el espíritu de Dios. Cuarto significado, o sea que es el poder de Dios, o la fuerza de Dios, o la virtud de Dios. Bueno, vamos a verlo también en Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2. Versículo 7. Miqueas 2, 7. La que te dices, casa de Jacob, ¿hase acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente. Aquí está haciendo esta pregunta. La que te dice, casa de Jacob, ¿hase acortado el espíritu de Jehová? Quiere decir, ¿hase acortado el poder de Jehová? Está hablando de no del Espíritu Santo como una persona divina, como una de las tres personas divinas, o los tres seres divinos mencionados por nuestro Señor Jesucristo, sino aquí está hablando, cuarto significado, la virtud del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿hase acortado el Espíritu de Jehová? Se puede parafrasear, ¿hase acortado el poder de Jehová? Claro que no. Entonces, no está hablando de una persona divina, está hablando del poder de Dios, en este caso. ¿Hase acortado el poder de Dios, de Jehová? Pues no, claro que no. A ver, vamos a ver otro caso, Joel capítulo 2. Joel está antes. Joel capítulo 2. Versículo 28. Palabra de Dios. Joel 2:28, palabra de Dios. Y será que después de esto derramaré mi espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, no se está refiriendo a un ser divino que lo iba a derramar, sino al poder de Dios que lo iba a derramar para que todos lo recibieran. Bueno, también el 29, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, es el mismo espíritu, el mismo significado. A ver, vamos a ver Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 26. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Palabra de Dios. Aquí mismo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quiere decir su poder, su virtud, su fuerza, su potencia. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es que iba a meter a una persona espiritual dentro de él, no, sino que le iba a dar su espíritu. A ver, capítulo 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros, mi poder, mi fuerza, mi potencia. Capítulo 39, aquí mismo, Ezequiel 39, versículo 29. Ezequiel 39, 29, ni esconderé más de él mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová, de mi espíritu. Espíritu Santo, por supuesto, de su poder, de su virtud, de su potencia. Bueno, ese es el cuarto significado. Pasamos al quinto significado del Espíritu Santo. El quinto significado del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y es también uno de los tres seres divinos principales mencionados por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la variante de que está colaborando con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 11, Primera de Pedro, bueno, desde el 10, dice, de la cual salud o salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Repito el versículo 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Repito el 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo, Consolador, uno de los tres seres divinos mencionados por nuestro Señor Jesucristo.
con la variante de que está colaborando con nuestro Señor Jesucristo. Repito el versículo 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo Consolador, pero colaborando con nuestro Señor Jesucristo, que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ellas. Bueno, también en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4. Y versículo 6, Gálatas 4, 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo Consolador, pero colaborando con nuestro Señor Jesucristo. Como cuando colabora con el Padre Celestial, se le llama Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. Bueno, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu del Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo Consolador, colaborando con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Es el mismo Espíritu Santo Consolador, colaborando con nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Jesucristo. Ese es el quinto significado del Espíritu Santo, y pasamos al sexto significado. El sexto significado, aunque se le llama igual que el anterior, Espíritu de Cristo o de Jesucristo, no es el mismo, sino que es el poder de Cristo o la fuerza de Cristo o la virtud de Cristo. Vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y versículo 8 y 9. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es el mismo Espíritu Santo. Cuando está en colaboración, cuando colabora con Dios, se le llama Espíritu de Dios. Cuando se le llama Espíritu de Cristo, cuando colabora con nuestro Señor Jesucristo, se le llama Espíritu de Cristo. Repito, versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, vamos a ver también vamos a ver Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11.
versículo, desde el 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago extrañará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con el espíritu de sus labios. El espíritu, con su poder, con su fuerza, con su virtud, con su potencia de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo espíritu. Vamos a verlo también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, sexto significado del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, que es el poder de Cristo, la virtud de Cristo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Repito, entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, que es decir, con el poder de su boca, es decir, de sus palabras, por supuesto. Con el espíritu de su boca. Sí, cuando diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, pues dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, su poder, su fuerza, ese es el sexto significado, su virtud, su potencia. Séptimo y último significado del Espíritu Santo, aunque se llama igual, el Espíritu de Cristo o de Jesucristo no es igual a ninguno de los otros 6 significados. Se puede, bueno, primero vamos a leerlo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículos 18 y 19, que pues, que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me vuelvo y aún me holgaré, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. No es como el quinto significado, que era el quinto significado, uno de los 3 seres divinos, no. Tampoco el significado número 6, que es el poder de Cristo o la virtud de Cristo, tampoco. Esto es, dice aquí, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto significa el carácter de Jesucristo, o la actitud de Jesucristo, o la mentalidad de Jesucristo. La suministración, es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos suministra a nosotros de su Espíritu. Quiere decir de su carácter, quiere decir de su actitud, quiere decir de su mentalidad,
Repito, Filipenses 1, 19, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Cristo, por la suministración, por la dádiva, por el regalo que nos hace del Espíritu de Jesucristo, de su actitud. A ver, también aquí en el versículo 27, dice, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Aquí donde dice espíritu, no se refiere al Espíritu Santo Consolador, quinto significado, tampoco se refiere al poder del Espíritu Santo o al poder de Cristo, no, se refiere al carácter o actitud o mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, hablando del mismo significado, número 7. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 12, lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en caridad, en espíritu, en espíritu. No está hablando aquí de una de las tres divinas personas o seres divinos que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Tampoco está hablando del poder de nuestro Señor Jesucristo o de su virtud, sino que está hablando de su actitud, de su mentalidad, de su carácter. A ver, vamos a parafrasearlo. Primero de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en carácter, o en mentalidad, en actitud, en fe, en limpieza. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Efesios capítulo 4. Versículo 23, desde el 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Nos está instando a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y bueno, decimos, y bueno, ¿y cómo me renuevo en el espíritu de mi mente? Bueno, pues vamos a parafrasearlo de esta manera, y a renovaros según la actitud de vuestra mente, o el carácter de vuestra mente, o la mentalidad. Bueno, mentalidad pues ya es lo mismo que mente. Vamos a verlo acá en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Estamos viendo el séptimo significado del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la mentalidad de Cristo. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, para que pensemos como Cristo, para que hagamos todas las cosas como Él, porque Él
es como Dios. Él dijo, el que me ve es como si viera a Dios. Así es, porque Él es la imagen de nuestro, porque Él es la imagen del Padre Celestial. Entonces, por eso Él quiere que seamos como Él. Bueno, por eso también dijo, aprended de mí. Quiere que seamos como Él. Aprended de mí. No lo vamos a ver en Mateo 11, 28 y 29. Pero vamos a ver, última cita, Evangelio de Juan, capítulo 13. Bueno, van a ser dos últimas citas. Juan 13, 15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros pensemos como nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hagamos todo como Él. Ahora sí, última cita, Primera de Pedro, capítulo 2, última cita. Y ya los dejo descansar de tantas citas. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Primera de Pedro 2, 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, para que le imitemos, para que seamos como Él, imitadores, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, que le imitemos. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Él quiere que seamos como Él, que nos parezcamos a Él, que hablemos como Él, que pensemos como Él. Bueno, con la ayuda de Dios lo lograremos. Vamos a hablar puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, bendito Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, bendito Dios, a tener esa actitud y esa mentalidad de tu Hijo Jesucristo, y esa mente y ese carácter de tu Hijo amado, ese espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Hermano Miguel, pasa a terminar.